Mire que empezamos con los antecedentes personales y no con el interrogatorio del paciente para saber cuáles son los síntomas y los signos. Porque generalmente en hematología y corresponde tanto a los síndromes adenopáticos como a los que corresponde a esplenectomía y síndromes por hiperesplenismo, los síntomas son inespecíficos y para nada corresponden a algo que definitivamente esté en relación con el padecimiento del paciente, sino que son signos vagos o son signos inespecíficos, como que presentan astenia, como que presentan falta de ánimo, a veces ellos se notan pálidos, otras veces presentan pérdida de peso, en algunas ocasiones hay fiebre, la fiebre puede ser vespertina, nocturna, se acompaña de escalofríos, de sudoración, hay hiporexia o anorexia. Y como les digo, pues entonces los síntomas que corresponden a este tipo de padecimientos son inespecíficos. Pero sí vale la pena detallar los antecedentes personales y los antecedentes familiares. He puesto como ejemplo los cuadros anémicos. Entonces hay que investigar si ha tenido antecedentes de hemorragia previa en un órgano o sistema. En este caso estaríamos hablando de hemorragias pequeñas, como la aparición de hematomas, petequias, serían signos de sangrado cutáneo, o mucoso. También si han tenido epistasis, si han tenido sangrado digestivo, si han tenido sangrado genital, en el caso de las mujeres, sangrado rectal, etcétera, etcétera. Los parásitos intestinales son también importantes en los síndromes anémicos porque saben ustedes que algunos de ellos, como las uncarias, que producen por succión y por lesión directa de la mucosa en el intestino, pérdidas sanguíneas de manera crónica. Y así sean multiformes estas lesiones, pero si son múltiples y si duran muchísimo tiempo, pues entonces son capaces de analizar al paciente. Infecciones agudas o crónicas. Hay un tipo de anemia que se describe típicamente que es normocítica y normocrómica, que está asociada a las enfermedades crónicas, bien sean infecciosas o neoplásicas, que son las que más producen, y entre esas pues están las del siguiente renglón, que son las nefropatías crónicas. Hace referencia exactamente a la enfermedad renal crónica en estadios avanzados. En estadio 5, cuando ya la eritropoyetina, que es la principal causa de estas anemias, no se está produciendo en el aparato justaglomerular por daño del parénquima renal. Pero recuerden que no solo es la única causa de anemia en este tipo de pacientes, sino que también inciden algunas otras, como la falta de acción apropiada del hierro, las pérdidas sanguíneas, las muestras que toman para control clínico, etcétera, etcétera. Las endocrinopatías también pueden ser interesantes como un antecedente que hay que conocer en el paciente, sobre todo si tienen alteración de la función tiroidea. El hipotiroidismo cursa con un tipo de anemia que también es normocítica y normocrónica. Y el antecedente de tumores malignos. Ya mencionamos que hay anemias crónicas relacionadas con los antecedentes oncológicos y también dentro de los tumores pues podríamos mencionar a los que son propiamente del sistema hematopoyético. La siguiente, por favor, Diego. Entre los antecedentes patológicos, bueno, ya mencionamos algunos de estos que aparecen en esta diapositiva: las infecciones a repetición, la palidez cutánea intermitente, la presencia de ictericia. Tendría valor en los casos de la anemia hemolítica, porque recuerden que al romperse el glóbulo rojo, bien sea esta una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, una esferocitosis o una drepanocitosis, sale la hemoglobina y comienza el ciclo de la bilirrubina y tenemos entonces ictericia en el paciente, que en este caso son predominantes la ictericia no conjugada, las equimosis espontáneas, las hemorragias
ya lo hemos mencionado también. Y tratándose de la serie de eritroides, es decir, lo que tiene que ver con los glóbulos rojos, pues hay que indagar sobre las anemias, otra sobre la ictericia, la presencia de cálculos biliares, estos se asocian a las anemias hemolíticas, y si los pacientes han sido o no esplenectomizados, pues entonces la esplenectomía en este caso puede haber sido por un trauma, por ejemplo, la historia de alguien que tuvo un accidente de tránsito con un trauma abdominal cerrado y una ruptura esplénica, con sangrado a la cavidad y que probablemente hubo estallamiento del vaso. Entonces, en ese caso, el paciente ha necesitado ser esplenectomizado. En otros casos, es como parte de la terapéutica, en algunas de las enfermedades, podríamos mencionar aquí la púrpura trombocitopénica idiopática o también llamada púrpura autoinmune. Saber del antecedente de hemoglobinopatías que ya han sido diagnosticadas previamente. Ponemos como ejemplo la talasemia y la drepanocitosis. También las alteraciones de las enzimas de los eritrocitos, si ya son diagnosticadas, por ejemplo, la falta de alguna enzima como la 6-fosfato deshidrogenasa que causa un tipo de anemia que debe ser diagnosticada. Y entonces el paciente, si nos aporta esos datos, pues entonces ya podemos ir como cuadrando la historia clínica y saber de qué estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando. Pasamos, Diego, por favor. En los antecedentes familiares, entonces ya mencionamos los antecedentes personales y es muy importante entonces saber si hay historia familiar de anemia hemolítica, de trastornos plaquetarios como las trombocitopenias, de pancitopenias, bien sean primarias o secundarias, porque ahí entran el síndrome mielodisplásico, pero también otras enfermedades malignas. Si por el contrario ha habido policitemia vera, en los casos de la eritrocitosis y eritrocitosis verdaderas, que son las que tienen hematocritos mayores de 60 y conteos de glóbulos rojos muy altos, con hemoglobina mayor de 20. Las carencias enzimáticas lo acabamos de mencionar, lo mismo que las hereditarias como el Jurgen. Y predisposición por grupos sanguíneos. Entonces, es importante saber también el grupo sanguíneo del paciente, porque estadísticamente existe esta asociación que aparece en la diapositiva. El cáncer gástrico y la anemia perniciosa se asocian más frecuentemente a las personas que tienen el grupo sanguíneo A. Por el contrario, el O0, la úlcera gástrica, para los AB y el B, incapacidad de secreciones como las salivas, el jugo gástrico, etcétera, etcétera. La siguiente. También hay que tener en cuenta las reacciones adversas de algunos fármacos. Entonces, en el lado derecho aparecen algunos de ellos. En teoría, casi todos los fármacos son capaces de producir alguna reacción, como una reacción adversa. Pero pues hay algunos que siempre tenemos que poner a la cabeza porque son los que más frecuentemente se asocian. El trimethoprim sulfa, que es para nosotros el Bactrim o Ceptrin, son nombres comerciales con los cuales se vende en Colombia solito. Se asocia con granulocitopenias, también con agranulocitopenias y granulocitopenias. La clorpromacina, que ya se usa muy poco, y las butazonas que dejaron de utilizarse. Allí había un fármaco que se llama fenilbutasona, que es del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, pero sin embargo de los más nuevos también pueden aparecer algún tipo de estas reacciones. Ahí está la fenilbutasona mencionada como causante de anemia plástica y pancitopenia, al igual que el cloranfenicol y la indometacina. Como les dije, fenilbutasona ya no hay, ya no se comercializa, ya no se produce, por tanto. El cloranfenicol es un antibiótico que se utilizó muchísimo, por ahí más o menos como hasta la década del 70, y era el tratamiento de elección en la fiebre tifoidea. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroideo que todavía tiene uso y puede utilizarse como tabletas, como jarabe e incluso como supositorios. Es estupendo el manejo, por ejemplo, de los pacientes que presentan un ataque agudo de gota. Y anemia hemolítica se asocia con las penicilinas, bien sea la penicilina G o cualquiera de las otras penicilinas.
Un antihipertensivo que ha caído también en desuso, que es la metildopa, y ya tiene como única utilidad el tratamiento de la hipertensión arterial, bien sea crónica o inducida por el embarazo en la madre gestante, entonces es muy útil. Y también las sulfonas que tienen que ver con el metropin-sulfa que ya habíamos mencionado. Entonces, fíjense que hay bastantes fármacos, sí, pasa a la siguiente, tranquilo. Hay bastantes fármacos que tenemos en esa lista que son capaces de causarnos alguna alteración. Cuando empezamos a hablar de la exploración física, porque estamos viendo la semiología, pues entonces fíjense que tenemos que hacer un examen físico exhaustivo, para decirlo en términos coloquiales, de pies a cabeza. Y en la cabeza pues tenemos que mirar el cabello, cómo está, si el pelo es seco, si es quebradizo, detenernos, y les recomiendo eso, siempre que estén examinando un paciente, deténganse en el cuello. Hagan todo el ejercicio semiológico, mírenlo por delante, por los lados, por detrás, es decir, hagan la inspección y hagan una palpación juiciosa, porque ahí es donde encontramos las adenomegalias. Y fíjense que de una vez aparecen dos ejemplos ahí entre paréntesis, los linfomas y las leucemias, pero la lista es bastante extensa, ya la veremos. En el tórax, la presencia de petequias, equimosis, y de una vez tenemos que examinar las axilas. En el abdomen, la presencia de esplenomegalia, hepatomegalia, o la presencia de masas descritas como tumores. Y fíjense que empezamos por la cabeza y ya llegamos a las extremidades y tenemos que mirar hasta los pies, cambios en las uñas, la presencia de petequias, equimosis, etc. Alteraciones vasculares de la piel también nos pueden dar indicios de alguna enfermedad que comprometa al sistema hematológico, como la presencia de las arañas vasculares, las estrellas venosas, las petequias, telangiectasias, hematomas, equimosis, púrpuras o un hemangioma capilar. Eso se denomina una expresión latina, el nervus flammeus. Entonces, miren que en la exploración física podemos encontrar muchos datos positivos, signos que nos hablen de alguna enfermedad que esté comprometiendo a nuestro paciente. En la anemia, pues, lo que resalta y salta a la vista es la palidez mucocutánea, ¿cierto? En la foto una comparación entre la mano del observador, que está en la parte superior, y la mano del paciente. Pues aparece una clara diferencia con respecto a la coloración, que es muy eritroide en la del examinador y muy pálida en la del paciente. La fase de esta niña que aparece en la foto pues también es muy pálida. Muy seguramente pues nos hará pensar que la hemoglobina de ella está bajita. Acostumbrábamos en las rondas cuando estaba en el hospital a hacer apuestas, mirarle la cara al paciente y mirar la conjuntiva, como en la foto de abajo a la derecha, y hacer apuestas de cuánta hemoglobina tiene este paciente. Y más o menos uno cuando hace el ejercicio de manera frecuente, pues entonces se encuentra que cuando la conjuntiva está pálida, pues la hemoglobina es porque ha ido descendiendo, pero a veces se lleva uno sorpresas, de que el paciente tiene la conjuntiva muy pálida y va a revisar la hemoglobina y está en 12, y a veces puede ocurrir lo contrario, así que tampoco es que haya una correlación exacta, ¿no? Hemos visto pacientes con hemoglobina de 4 y sin embargo la conjuntiva pues no está completamente pálida como para ese nivel de hemoglobina. Pero de todas maneras, acostúmbrense también a hacer ese ejercicio. Les ayuda a tener como una visión temprana de lo que puede tener el paciente. Mirar su facies, saber la coloración palmar y el color de la conjuntiva. La cavidad bucal, también ahí pueden aparecer algunos signos que nos den indicios de la enfermedad. En la anemia ferropénica es típico que la lengua sea lisa y brillante, así como la que estamos observando. La de abajo es la de un niño que, aparte de eso, pues tiene algunas lesiones en el borde del labio, ¿no? Unas lesiones papulares, de pronto, y no lo sé ahora mismo, pues podría corresponder a una lesión estética, que no es raro en los pacientes anémicos. La glosia de Hunter se ve en la anemia perniciosa.
La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica. La característica fundamental pues es el aumento en el tamaño de el volumen corpuscular de los glóbulos rojos, por arriba de 100 femtolitros, y eso nos define la megaloblastosis. Y la anemia perniciosa, pues, es una de sus causas por la falta de factor intrínseco, entonces impide que la vitamina B12 a nivel del hígado se absorba. Y al faltar la vitamina B12, pues entonces se producen estos cambios en los glóbulos rojos y secundariamente se acompaña de trombocitopenia y algunas veces también de leucopenia, conformando inicialmente un cuadro de pancitopenia. Y esa, pues, entonces es una de las causas. Tranquilo, siga, Diego, tranquilo. Bueno, cuando pasamos a los exámenes, pues, en estos pacientes lo más importante y como el examen que más datos nos va a dar, indudablemente, que es el hemograma o el cuadro hemático. Hemos denominado también la hematimetría, o sea, la medida de las células que están contenidas en la sangre. El estudio del hemograma, entonces, lo que vamos a ver es los 3 grupos celulares que componen la sangre, ¿cierto? Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Pero además tenemos el contenido de la hemoglobina, entonces se cuantifica en gramos por decilitros y nos dice exactamente cuánta hemoglobina tiene el paciente. Y al lado de la hemoglobina aparece un dato que se correlaciona 1 a 3 con la hemoglobina, que es el hematocrito. Los parámetros relacionados con la cantidad del contenido celular, esos están en el volumen corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina. Si ustedes se fijan en estos datos, porque ustedes cuando ven un cuadro hemático ven que la columna tiene muchos parámetros y muchos numeritos, entonces a veces nos perdemos en esa maraña, pero lo que yo les sugiero para que el cuadro hemático tenga un valor y podamos interpretarlo y podamos ajustar a lo que el paciente tiene, es que miren eso, cuántos glóbulos rojos tiene, cuántos glóbulos blancos, cuántas plaquetas. Y ahí podemos definir si está dentro del rango normal o si está por encima del conteo o si está por debajo. Entonces, si hablamos de glóbulos rojos, pues entonces hablamos de anemias, hay poquitos, y de eritrocitosis hay muchos. En los glóbulos blancos, pues son trombocitopenias y en los blancos es leucopenia y leucocitosis. Y en las plaquetas, sí, lo que iba a decir ahora, trombocitopenia y trombocitosis. Y con respecto al volumen corpuscular, pues entonces lo mismo, y eso nos ayuda muchísimo a clasificar las anemias que no están definidas en el objetivo de esta clase, pero si uno es capaz de clasificar las anemias de una vez por el volumen corpuscular medio, ya lleva algo ganado. Si están entre 80 y 100 femtolitros, pues son normocíticas, y si están por debajo de 80, pues son microcíticas, y por encima de 100 femtolitros, pues son macrocíticas. Lo mismo con el contenido medio de hemoglobina, y el otro es la concentración corpuscular media, que es otro dato que ahí aparece, pero siempre nos dice la concentración que aparece. Debajo de la diapositiva dice la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es un aparatico que sirvió muchísimo durante muchísimos años y era para contar los glóbulos blancos. Entonces, ahora la mayor parte de los conteos se hacen de forma automatizada. Los laboratorios tienen eso que llaman ahí hemograma tipo 4, es que el laboratorista lo que hace es que pone la muestra de la sangre y el aparato, de acuerdo por las características que presentan las células, pues las identifica y dice, estos son glóbulos rojos, no tienen núcleo, estos son glóbulos blancos, tienen núcleo, y estos por el tamaño son plaquetas y porque tienen una morfología especial, y los cuenta. Eso es todo automatizado. Pero vean que algunas veces, y sobre todo hablando de plaquetas, y ocurre muy frecuentemente en los casos de dengue hemorrágico. El conteo automático dice, por ejemplo, bueno, ya no debería ser dengue hemorrágico, sino dengue con signos de alarma, presenta 85.000 plaquetas, por decir algo. Y entonces resulta que el paciente con 85.000 plaquetas ya está sangrando. Y sí, tiene un cuadro febril y tiene un cuadro compatible por el antecedente epidemiológico y todo lo demás, pero que esté sangrando con 85.000 no se correlaciona con la clínica. Entonces se procede a ir otra vez a la camarita de Neubauer y hacer un conteo manual de las plaquetas. Y eso pues es exacto cuando la experiencia de quien hace el conteo nos ayuda.
y dice, por ejemplo, efectivamente, este paciente no tiene 85, sino que son 35. Y dice, no, bueno, 35 sí me explica que el paciente pueda tener un sangrado. Y la condición inversa también puede ocurrir. Vemos plaquetas de 12.000 y el paciente, como una lechuga, no le pasa absolutamente nada. Entonces dice, no, aquí algo está pasando. Porque se supone que las hemorragias son mucho más frecuentes y consideramos una trombocitopenia severa cuando está por debajo de 20.000. Y el conteo anual nos dice, no, es que el señor no tiene 12.000, lo que tiene son 85 o otro conteo diferente. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y eso nos sirve para decir, en términos generales, que los exámenes, pues, obvio, que nos ayudan y que tenemos que confiar en los datos que nos suministran, pero siempre la clínica prevalece. Si no hay una congruencia entre lo que presenta el paciente y los datos que nos aportan los exámenes de laboratorio, pues tenemos derecho a dudar. Y entonces, cuando necesitamos un árbitro, y el examen debe repetirse. Sigamos. Miren, ahí es todo el cuadro hemático. Entonces, de lo que estábamos hablando, el parámetro, entonces, el conteo de los hematíes, globina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración media, la concentración corpuscular, las plaquetas, el volumen de las plaquetas también. Y los leucocitos, pues muy importante que nos digan cuántos son y cómo es el conteo diferencial. En términos relativos, como está referido ahí, o sea, en porcentajes, pero es mucho más importante que nos digan en números, es decir, un conteo absoluto, porque eso nos define. Por ejemplo, si tenemos neutrófilos menos de 500, entonces decimos que es una neutropenia severa, y si están menos de 200, pues decimos que es una neutropenia muy severa, y eso nos ayuda a definir un cuadro clínico que se asocia a sepsis o que se asocia a quimioterapia reciente, está en el efecto más intenso de la quimioterapia sobre la médula ósea, y cuando más se deprime el número de los glóbulos blancos, que eso se le llama el nadir, entonces podemos definir si el paciente está en un cuadro de una neutropenia severa y febril. Entonces, obviamente que tener esos datos y saber que el paciente está febril y que el paciente está recibiendo quimioterapia, pues nos obliga a cuidar de manera diferente a que tenga otras condiciones químicas. Los leucocitos pues cambian a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, para un recién nacido es normal entre 10 y 26.000 en un adulto, eso es leucocitosis. A los 3 meses están en 18.000 como límite superior, al año 16 y van bajando paulatinamente hasta que en la edad adulta se ponen entre 44.500 y 10.000. Digamos que ese es como el número mágico. Y eso nos ayuda para poner un límite y decir, si están por menos de 4.000, lo definimos como una leucopenia, si están por encima de 10.000, como una leucocitosis. Pero eso entonces tenemos que llevarlo a revisar cómo están los componentes de los blancos dentro del cuadro hemático. Y los dos importantes, recuerden siempre, son los neutrófilos y los linfocitos. Porque entonces ahí sí defines si el paciente tiene neutrofilia, neutropenia, linfostosis, linfopenia, etcétera, etcétera. Por ahí a veces aparecen en ese escenario los eosinófilos que se pueden aumentar y pasar más de 3, y entonces pues, eso también tiene valor. No se duerman como la niña de la diapositiva, por favor. Esa es mi nieta. Bueno, sí, mi nieta, vea la palita. Cambiemos entonces un poquito de escenario y veamos qué es el hiperesplenismo y qué es la esplenomegalia. Entonces, para definir las dos cosas, hiperesplenismo nos habla de un componente funcional y la esplenomegalia lo que tiene que ver es con... Pero a veces ambas cosas van como cogidas de la mano. Si el paciente tiene hiperesplenismo, presenta esplenomegalia, y a veces la esplenomegalia secundaria conduce al hiperesplenismo. En el primer caso, el hiperesplenismo consiste en una función excesiva del vaso con secuestro de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, lo que da una disminución leve a moderada de dichas líneas celulares, y se produce por acumulación de la celularidad sanguínea en el vaso, aumento de la presión, al estar recubiertos de anticuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere decir es, recuerden que alguna vez debieron enseñarles esta frase que dice que el vaso es el cementerio de las células de la sangre. Entonces, en el vaso van a quedar secuestrados los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos, que son las plaquetas viejos. Y viejo, por ejemplo, un glóbulo rojo es de 120.
Entonces, cuando pasa por allí, pues a lo mejor le pasa como a las personas que ya está arrugadito, que no se mueve fácilmente y entonces queda atrapado dentro del vaso y ahí termina. Pero eso ocurre en condiciones normales. Pero cuando el vaso, por alguna razón, comienza a atrapar más células, entonces hace que se disminuya la concentración de estas en sangre. Y al tomar el cuadro hemático, como estábamos viendo, pues el paciente ya no tiene 5.800 blancos que tenía la semana pasada o hace 3 días, hace 3 semanas, etcétera, etcétera, sino que comienza a mostrar leucopenia. Y lo mismo pasa con las plaquetas y con los glóbulos rojos, por supuesto. Y allí es donde tiene relación, por ejemplo, con las enfermedades que producen alteración en la morfología de los glóbulos rojos. Entonces, cuando aparece un drepano, cuando la enfermedad drepanocítica, entonces el glóbulo rojo está deformado, no tiene la forma habitual y el tamaño es de las 7 a las 10 micras, creo que puede estar más grande y que puede tener otras características desde su punto de vista morfológico. Entonces, cuando pasa por los sinusoides del vaso, pues queda ya atrapado y entonces lo hemoliza y esa hemólisis es la manifestación de este tipo de enfermedad. Lo mismo pasa con la esferocitosis. Entonces el glóbulo rojo no es ni cóncavo, no es como aplanado, sino que es más abalonado, digámoslo así, es más esférico y entonces pues es de mayor tamaño, también queda atrapado allí. La esplenomegalia, por su parte, entonces, el aumento en el tamaño del vaso, como dijimos, produce una sensación de llenura postprandial inmediata, puede producir un dolor en el área donde está el estómago, o sea, en el epigastrio o en el hipocondrio izquierdo. Se correlaciona con el aumento de células inmaduras en sangre, la médula ósea puede ser normal o con hiperplasia productora para compensar la destrucción esplénica, porque esa es la otra cosa que ocurre. Porque esto último ya pertenece a hiperesplenismo. Como las células se están destruyendo en la periferia y consideramos periferia del vaso, porque se produce a nivel de la médula ósea, entonces la médula ósea capta eso y dice, oiga, se está cayendo el conteo de los glóbulos blancos, los rojos, las plaquetas, porque alguien se los está comiendo por allá mientras están haciendo su viaje. Entonces la médula ósea se vuelve hiperplástica y dependiendo de las células que se estén destruyendo, pues entonces aparecen células que pueden aparecer inmaduras en el extendido de sangre periférica o reticulocitos para el caso de los glóbulos rojos. Pasemos. Entonces, insistiendo sobre el concepto del hiperesplenismo, pues entonces es una hiperactividad en las funciones del vaso, que es el secuestro y la destrucción de los elementos sanguíneos, disminuye la cantidad en la circulación y afecta a todas las líneas. Entonces, las características de este síndrome es que el paciente tenga esplenomegalia. Lo que les estoy diciendo, si hay hiperesplenismo, el vaso aumenta de tamaño. Las citopenias, entonces, que a su vez llevan a la hiperplasia nodular ósea y la corrección de la citopenia, pues algunas veces se hace por la esplenectomía. Si es el vaso el que nos está dando problema y ya identificamos que es así, como en algunas enfermedades específicas, como la púrpura trombocitopénica autoinmune, pues entonces, para evitar que las plaquetas se bajen porque se quedan atrapadas en el vaso, pues entonces se hace la esplenectomía. ¿Sí bien? Hay dos hiperesplenismos, entonces, uno que es primario, que responde a que la alteración está propiamente en el vaso, y otras que son secundarias. En el caso de las primarias, pues son alteraciones hereditarias o adquiridas de la membrana celular o de la función de las células hematopoyéticas. Y secundario, cuando es por causas parasitarias, virales, bacterianas o neoplásicas. Entonces, las células se alteran por la presencia de antígenos, de agentes extraños, infecciosos, como los que se mencionan ahí, o en el caso de las neoplasias, y entonces se quedan atrapados dentro del vaso y se constituye entonces en un cuadro de hiperesplenismo secundario. Sigue. Cuando hablamos de las anemias, pues entonces hay que hablar de las anemias hemolíticas, porque ellas son las que cursan con mucho hiperesplenismo, como en el caso de la esferocitosis hereditaria. También se le llama ictericia hemolítica congénita o una anemia hemolítica familiar. Afortunadamente esto ocurre más en Europa, es un defecto de la membrana del eritrocito, es más pequeño en este caso, con forma casi esférica y con fragilidad osmótica, y eso hace que quede dentro del vaso.
Sigue yo. Las otras anemias, pues entonces son la anemia hemolítica hereditaria con una deficiencia enzimática, la 6-glucosa es la que más aparece ahí, la talasemia. Es un defecto en la síntesis de la hemoglobina y hay 3 tipos, alfa, beta y se identifican por un defecto específico en la velocidad de síntesis de la cadena peptídica. La anemia drepanocítica, que ya lo habíamos mencionado, hay ejemplo de cómo es un glóbulo rojo drepanocítico y uno normal, y por qué este que está deforme, pues entonces queda atrapado allí, pero tiene unas características especiales. La anemia de células falciformes, pues está marcado por la herencia, aparece más frecuentemente en la raza negra, y los eritrocitos pues tienen esas formas que son semilunares o venosos. Y la hemoglobina A se sustituye por una forma anormal, que es la hemoglobina S. Y en el caso de la anemia hemolítica autoinmune, pues el proceso autoinmunitario donde se forman anticuerpos que reaccionan contra los eritrocitos que eran normales. Y en este caso hay una prueba que se llama la prueba de Coombs directo, y ese Coombs es positivo, y eso lo que indica es eso, la presencia de anticuerpos contra los eritrocitos, y los eritrocitos se van a romper y van a quedar atrapados en el vaso, y el vaso va a crecer y va a dar signos de hiperesplenismo. Continúa. Púrpuras. Entonces, la más famosa de todas, pues la púrpura trombocitopénica idiopática, que tiene características en el laboratorio, como que el tiempo de hemorragia está aumentado, el de coagulación es normal, la retracción del coágulo se hace deficiente porque está alterada la función plaquetaria, y no se asocia con esplenomegalia, pero hay hiperesplenismo. En los trastornos mieloproliferativos destaca la metaplasia mieloide, que se forman elementos sanguíneos en órganos y tejidos que por lo general no intervienen en la hematopoiesis del adulto. Entonces, lo que hay es una hematopoiesis extramedular. Y por último, pues entonces hay que mencionar las enfermedades de tipo oncológico, que son los tumores sanguíneos que no comprometen a órganos sólidos, como son el linfoma de Hodgkin, el no Hodgkin, que no está allí, las leucemias, especialmente las leucemias crónicas. En el plano propiamente semiológico, cuando hablamos de esplenomegalia, pues es cuando el vaso está más allá de sus dimensiones normales. Los 11 centímetros hace referencia al eje longitudinal. Recuerda que el vaso es más largo que ancho, ¿cierto? El peso normal es entre 80 y 200 gramos, un poquito más en los hombres que en las mujeres, pero el promedio está alrededor de los 150 gramos. No es palpable en condiciones normales, aunque algunas veces puede palparse, y dice ahí que hasta el 40% de las personas en condición normal. Se ha demostrado que ahí la semiología pierde, porque mire lo que dice esta diapositiva, que me parece interesante ponerlo en comunicación con ustedes. La sensibilidad de las maniobras semiológicas para la evaluación de la esplenomegalia tienen una baja sensibilidad, presentando además una amplia variabilidad entre los examinadores. Y eso se ve. Y a veces la dificultad mayor está es en la consistencia que tenga la pared abdominal. Entonces, se encuentra uno con alguien que hace muchísimo ejercicio y tiene muy desarrollados los músculos abdominales, tienen bien marcada la chocolatina, así como Diego Jiménez. Entonces, los músculos, los rectos anteriores y los oblicuos que están en el hipocondrio izquierdo, pues son muy fuertes y no permiten que uno pueda palpar y que se relajen para hacer una palpación normal. La palpación debería hacerse muy similar a como se hace la palpación en el hipocondrio derecho, ¿cierto? El paciente en decúbito supino, relajado, se le dice que haga una inspiración profunda y luego suelte el aire, que haga una exhalación. En ese caso, entonces nosotros estamos colocando la punta de los dedos, siempre con la mano derecha para los que somos diestros, y también para los que son ambidestros, y vamos entonces a intentar buscar el polo inferior del vaso. Y ahí es cuando entonces comienzan a aparecer los errores. Entonces uno dice que sí lo palpa, otro dice que no, y pasamos entonces a la segunda maniobra semiológica, que es la percusión del espacio de Trout, que son las últimas costillas
en la cara anterior del emisor izquierdo. Normalmente cuando percutimos esta zona debe sonar resonante, ¿cierto? Y cuando cambia esa resonancia por matidez, se supone que el vaso ha aumentado de tamaño. Pues semiológicamente puede encontrarse este signo. Pero se considera que el gold estándar para el diagnóstico de esplenomegalia es la ecografía. Y se considera esplenomegalia cuando el vaso tiene un diámetro mayor de los 13 centímetros y aceptamos que la mayoría tiene 11. Aunque hay que saber también que la ecografía es una técnica con una gran variabilidad interexploradora. Entonces, si nosotros estamos pensando que el paciente tiene esplenomegalia y le pedimos una ecografía, pues entonces debemos saber también a dónde mandamos ese examen. Alcanzamos a la siguiente diapositiva, falta 1 minuto y 23 segundos y entonces haremos un break para hacer un nuevo enlace por el Zoom. Las imágenes pues, lo que muestran es una esplenomegalia en el diagrama del lado derecho y la ecografía cómo se ve, pero obviamente que esto es una esplenomegalia masiva en un paciente con una hipertensión portal. En este caso la hipertensión portal lo que hace es que por aumento de la presión dentro de la porta, pues provoque una congestión de la circulación esplénica y el vaso vaya creciendo muy rápidamente. Entonces, ¿qué me dice Diego? ¿Paramos? Diego. Bueno, y usted manda nuevamente el enlace para continuar, ¿verdad? El mismo. Bueno, listo. Diapositivas demasiado densas son de esas diapositivas que uno nunca debe poner en una exposición, pero lo estuve discutiendo con mí mismo y mí mismo determinó que sí, que la pusiera. ¿Por qué? Porque es que en una sola diapositiva está toda la clasificación de las esplenomegalias por patología. Entonces, en la franja amarilla aparecen las que son de origen hematológico, inmediatamente debajo están las que son infecciosas y parasitarias, luego en un verde clarito las hepatógenas y por hipertensión portal, y rosadito las esplenomegálias de naturaleza que son variadas. Entonces, mire, entre las hematológicas están lo que ya más o menos hemos mencionado, que son los síndromes hemolíticos, los mieloproliferativos, linfoproliferativos y las afecciones del sistema mononuclear fagocítico, que en este caso son la cistiocitosis y las enfermedades de depósito, que se llaman las tesaurismosis. Es un nombre un poquito raro y extraño, pero esas son las enfermedades de depósito que aparecen y que comprometen al vaso y lo van aumentando de tamaño, y estas son las enfermedades que pueden llegar a producir un vaso gigante, como la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Niemann-Pick. Ahí también está otro un poquito raro, que es el síndrome del histiocito azul marino. Eso yo nunca he visto, así que no le paren bolas a eso. Pero sí, la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Niemann-Pick tenemos que tenerla presente. Entre las enfermedades parasitarias, mire, hay algunas que son muy frecuentes entre nosotros, como la tifoidea, la brucela, la endocarditis, la sepsis, la mononucleosis infecciosa, que a veces se nos olvida que existe. Esa es causada por el virus del Epstein-Barr, las hepatitis virales, la tuberculosis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que está metido en todas partes, la infección por citomegalovirus, el calazar, que es una forma de leishmania, que es la leishmania visceral, y también produce una esplenomegalia, el paludismo, pero sobre todo el paludismo crónico y la enfermedad hidatidiforme, los quistes hidatídicos, pero que muy frecuentemente están comprometiendo también al hígado. De tal manera que en estas las esplenomegalías no van solitas, sino que van cogidas de la mano del hígado, y entonces casi siempre en los reportes ecográficos tenemos hepatoesplenomegalia. Y hablando del hígado, entonces ahí están las que comprometen a la vena esplénica con trombos, provocan lo que estábamos explicando de la esplenomegalia por la hipertensión portal, las malformaciones congénitas del área esplenoportal, las trombosis de las venas suprahepáticas, que es el síndrome de Bucchiari, la cirrosis por sí misma, las que están consideradas ahí de naturaleza variada, pero que también pueden verse, es los síndromes de Felt y de Still,
El síndrome de Still es una enfermedad muy interesante porque tiene unas características clínicas y otras de laboratorio muy interesantes. Y eso se presenta como un síndrome febril, que a veces entran clasificados en ese grupo de fiebre de origen desconocido. En el hospital y en la clínica Santana vemos interesantes. La linfadenopatía angioinmunoblástica, la idiopática, quistes, tumores, etcétera, etcétera. Hasta una, mire, rara que un caballo con ojos azules, esplenomegalia inducida por silicona. Bueno, eso es para aquellas niñas que ponen estos aditamentos para resaltar la figura. Sigamos, Diego. Más resumido, pues entonces hay hematológicas, reumatológicas, infecciosas, congestivas y inflamativas. Y ahí están todas las que les acabo de mencionar. Pero fíjense que algunas veces el vaso crece más de 10 centímetros. Y en esas, fíjense abajo a la derecha, aparece otra vez la enfermedad de Gochera. Las enfermedades mieloproliferativas, las neoplasias, los linfomas, etcétera, etcétera. Continuemos. Y cambiamos entonces de tercio. La otra parte de esta clase, pues entonces tiene que ver es con los órganos linfáticos, pero específicamente los ganglios. Es un sistema abierto, entonces tenemos que son ganglios linfáticos y vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos nunca los vemos, ¿cierto? Y lo que corre por ellas es la linfa. Como la linfa no tiene coloración como la sangre, entonces no podemos distinguirla. Si ustedes ven una arteria, la arteria tiene, por su contenido estático, un aspecto como blanquecino, ¿cierto? Si es una arteria muy delgadita, pues entonces se verá roja. Y las venas, pues se ven como azuladas, sobre todo las venas superficiales. Entonces revísense, por ejemplo, el dorso de la mano. Todos tenemos ahí un poquito más, un poquito menos, pero ahí están. Los órganos linfáticos son el timo y el vaso. Ya hablamos suficientemente del vaso, y el timo, pues es un órgano que hace parte de los órganos linfoides, que está localizado en el tórax central del esternón, mediastino anterior y superior, y que cobra importancia cuando aparecen los tumores mediastinales. Si están localizados ahí, entonces hace parte de ese grupo de lesiones, de las que también forman parte la tiroides, los teratomas, por eso se llaman los 4 T's, que son el timo, la tiroides, los teratomas y el linfoma. Ah, pero el linfoma no tiene, mentira, sí, se le llama terrible linfoma, para cuadrar, que son las T's. Y otros tejidos linfáticos, pues son las amígdalas, son las adenoides, las placas de Peyer que están en el intestino, y la médula ósea, por supuesto. En el dibujo, ya, entonces, déjalo. Entonces está el vaso y están los ganglios linfáticos locales. Entonces, mire, unos ganglios que están señalados en la cadena, en la porción lateral del cuello, y otros en la región axilar. La flecha lo que indica es que recogen la linfa de toda la extremidad, en el caso de los ganglios axilares. Y los ganglios axilares vienen siendo como los puestos de relevo de la circulación linfática. En el cuello, pues entonces, dependiendo de su localización, y el cuello es donde más ganglios podemos encontrar y más fácil podemos explorarlos. Por eso lo ponemos como ejemplo para decir cómo se examinan los ganglios linfáticos. Porque hay cadenas anteriores, cadenas laterales y cadenas posteriores. Y le podemos sumar otra, que son las cadenas supraclaviculares. Continuemos. Bien. Mirando, tenemos unas honrosas ausencias. Pero bueno, entonces miren, ¿dónde están los ganglios superficiales? Porque también hay que tener en cuenta que hay otros ganglios que son profundos. La lista es extensa, y de arriba abajo entonces vamos con los occipitales, los mastoideos y los preauriculares, que en este caso serían los del cráneo y la cara. Submaxilares, ya estamos en el cuello, los submentonianos también, los cervicales anteriores, posteriores y profundos, los supraclaviculares.
los epitrocleares, que están aquí en la parte interna de la articulación del codo, los axilares y los inguinales. Pero hay otros que nosotros no podemos palpar, sino que necesitamos la utilización de imágenes diagnósticas para poder saber de su tamaño y de su localización, como son los que están en el ilio pulmonar, obviamente bilateral, los del mediastino, los intraabdominales, entonces ahí son importantes, los que están cerca del intestino y los que están localizados retroperitoneales, y los pelvianos, entonces ahí están las cadenas ilíacas y las cadenas paraórticas. Entonces, fíjense que la lista, como dije antes, es bastante extensa y tenemos muchos ganglios linfáticos, tanto superficiales como profundos. Pasa a otra, Diego. Una cosa que no debemos pasar por alto es que a veces puede visualizarse un trayecto linfático y eso ocurre cuando hay una linfangitis aguda. Entonces, en esas dos fotos, tanto del miembro superior como del miembro inferior, lo que ha ocurrido es un proceso infeccioso más distal y que está diseminándose a través del vaso linfático. Si ustedes me creen, en el antebrazo, en la cara anterior, lo que estamos viendo es el trayecto hacia el codo y en la parte superior hasta llegar a los ganglios epicondriales. No, perdón, por la parte interna, por la parte inferior, porque es ahí donde están los ganglios y los podemos palpar. En el caso del pie, pues entonces también, mire, sigue un trayecto que es lineal, pero una línea que es un poquito difusa en sus bordes. Pero eso lo que significa es que hay un proceso infeccioso o inflamatorio distal que está avanzando en forma centrípeta, es decir, de la periferia hacia el centro. Tiene todas las características inflamatorias y a la palpación también duele. Entonces, eso es una linfangitis. Y lo que estamos demostrando es un trayecto linfático inflamado a partir de un foco infeccioso o inflamatorio en una. Esto se puede ver con mucha frecuencia también a nivel de la glándula mamaria. Ya veremos los ganglios linfáticos mamarios. Sí. Y hay otra cosa que le puede ocurrir a los ganglios linfáticos, y es que los ganglios linfáticos o los conductos se tapan. Y al taparse puede ocurrir por linfangitis a repetición. Entonces el drenaje linfático no puede hacerse, se acumula líquido y ese líquido es rico en proteínas y causa un edema intersticial. Eso es lo que se llama el edema linfático crónico. En la foto lo que vemos en el miembro inferior derecho, pierna con un aumento en su volumen que compromete también al pie y probablemente la obstrucción. Como no podemos ver más arriba, es a nivel popliteo. Entonces, no circula la linfa, se va acumulando progresivamente y aumenta el de los tejidos blandos, pero este edema tiene una característica especial. Recuerden ustedes el edema producido, por ejemplo, por la anasarca en un síndrome nefrótico o en un paciente cirrótico o en un paciente con falla cardíaca. Podemos ver unos edemas parecidos, pero los edemas casi siempre son bilaterales, no son unilaterales. Los unilaterales son más frecuentes del sistema vascular, bien sea linfático o venoso. Y les hacía recordar esos edemas porque el edema tiene una característica clínica que es que deja fovea. Entonces usted hace presión sobre él y al retirar el dedo con el que está haciendo presión queda una cavidad. Ya eso lo llamamos fovea. En el caso de los edemas linfáticos no dejan fovea, porque como lo que está ahí es una acumulación de proteínas, entonces el tejido se hace más duro, más denso y no es tan elástico ni tiene esas características de otro tipo de enfermedades. El edema en el hipotiroidismo es parecido al edema linfático, ya como lo único que podríamos semejar. El otro del lado derecho, entonces, ya es un caso por una evolución muy larga de años probablemente, donde también aparecen entonces esas alteraciones a nivel cutáneo con la formación de esas excrescencias y nodulaciones y tiene esa característica. Y eso ya
es cuando el paciente tiene un edema linfático muy crónico y es a lo que se le denomina la elefantiasis. Es muy frecuente que ocurra eso por linfangitis a repetición causados por el estreptococo, pero en otras regiones del mundo son causadas por un parásito. Nosotros no tenemos filariasis. Y si hay algunos reportes de casos a nivel Colombia son muy escasos. Pasemos otra, Diego, por favor. Bueno, entonces miremos qué son las adenopatías. Antes digamos que la función de los linfocitos, porque ahí lo que va a haber en linfocitos es responder a antígenos y diferenciarse en células productoras de anticuerpos o proliferan en células que generan una respuesta inmune. El sistema inmune, para ellos son muy importantes los linfocitos, porque los linfocitos dependen tanto de la celularidad, la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Y cuando hablamos de la humoral, pues entonces estamos hablando de anticuerpos. Y esos están ahí presentes en los linfocitos y están pendientes de lo que pasa por ahí para identificarlo y para empezar una respuesta inmune. Entonces esos ganglios linfáticos se pueden aumentar de tamaño y puede ser por dos mecanismos, porque opera una proliferación de las células que contiene cada ganglio linfático como una respuesta a antígenos o estímulos que incitan una mayor respuesta inmunitaria. Entonces las células son normales, pero comienzan a trabajar para producir una respuesta inmune que va a tratar de neutralizar los antígenos a los cuales se ha expuesto el paciente. Y el otro caso es una infiltración por células extrañas, que son células patológicas, como pasa, por ejemplo, en las metástasis. Entonces, las metástasis de un tumor primario viajan a través del sistema linfático, pueden hacerlo a través de otras formas, pero la vía preferida es la diseminación linfocítica. Lo mismo pasa con los linfomas, entonces esas células alteradas se concentran en los ganglios linfáticos y producen aumento en el tamaño y producen signos clínicos, tanto en las señas y en las lipidosis, perdón. Bueno, entonces pasa otra, Diego. ¿Qué es una hepatía y qué es una adenomegalia? Lo mismo que con el VAR. En sentido estricto de la palabra, adenomegalia es el aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos que se pueden hacer visibles y palpables. Y la adenopatía, entonces tendríamos que referirnos es a un ganglio linfático enfermo, por muchas causas, como vamos a ver. ¿Cómo hacemos el examen de los ganglios? Entonces se hace primero por inspección. Muchas veces las masas se hacen visibles y, como les dije, el cuello es el sitio predilecto para visualizarlas. Porque ustedes verán que, por ejemplo, a veces un paciente, la ecografía les reporta que tiene un ganglio linfático de 3 por 2 centímetros a nivel inguinal y ustedes miran al paciente y no se le ve absolutamente nada porque son más profundos, mientras que en el cuello son más superficiales. Entonces ahí es importante la palpación. Se deben explorar todas las regiones donde hay ganglios. Y ya las dijimos, el cuello, la región axilar, la región epitelial y la región inguinal. En amarillo están todas ya listadas y una vez que se localice un ganglio patológico, pues entonces se examina la región drenada de dicho ganglio. Recuerden que los ganglios tienen estaciones de relevo, entonces por ellos está pasando la linfa que viene de otro lado. En la axila es importante entonces la glándula mamaria. En la ingle son importantes toda la extremidad, a partir de la ingle hacia abajo, al final, ¿cierto? Y en el cuello, pues son importantes la cabeza. Y de la cabeza, pues entonces también hace parte la cara y de la cara la cavidad oral. Entonces tenemos que examinarlas para saber si ellas son las que están enfermas y qué tipo de enfermedad. Hace la siguiente, Diego, por favor. Thank you so much. Ganglios linfáticos cervicales anteriores y supraclaviculares, esa es la manera como debemos estar palpándolos, porque la izquierda en la calota o la parte superior de la cabeza, como para fijar la cabeza, ¿cierto? Pero en ocasiones será útil, por ejemplo, si estamos examinando las cadenas ganglionares laterales, hacer que el paciente gire la cabeza hacia el lado contrario. Entonces, si estamos mirando las del lado derecho, le decimos que incline la cabeza hacia el lado izquierdo.
y al revés. Hay que ser muy metodológicos para examinar los ganglios del cuello. Entonces, se propone que iniciemos por la región submentoniana, luego pasamos a la parte anterior, tanto suprayoidea como infrayoidea, delante de los músculos esternocleidomastoideos y el triángulo posterior al esternocleidomastoideo, y terminamos con los suboccipitales y los cervicales, sin dejar de lado, por supuesto, a los supraclaviculares. ¿Y qué características vamos a buscar entonces en los ganglios? El tamaño, deja de ser tranquilo, el tamaño, si son o no son dolorosos, si están fijos a los tejidos profundos o si por el contrario se pueden desplazar, y la consistencia. Porque en general se dice, aunque puede haber excepciones, que un ganglio que crece, que duele y que es blando y que tiene signos inflamatorios no es neoplásico. Pero un ganglio que crece lentamente, que es duro y que se fija a los tejidos profundos, puede ser un ganglio con características de malignidad, bien sea por una enfermedad que infiltra, como en el caso de los linfomas, o una enfermedad que produce metástasis a los ganglios, como en el caso de los ganglios axilares en la mama. La imagen que están viendo, pues entonces son todos los grupos ganglionares que comprometen a la mama y comprometen a la axila. Entonces hay unos que están en el cuadrante superior externo, otros que van más por debajo de la clavícula, son subclaviculares, que están drenando a el grupo de los ganglios axilares. Y ellos son muy, muy, muy importantes cuando hablamos de lesiones mamarias de tipo maligno. Esos ganglios se pueden examinar de diversa manera, y una de ellas es, por ejemplo, utilizando isótopos radioactivos que se inyectan subcutáneos alrededor de la areola y se mira hacia dónde drenan. Y el primero que coja el isótopo, en este caso un nanocoloide marcado con tecnesio, es el ganglio centinela. Y el ganglio centinela al mastólogo le define si el paciente o la paciente necesita hacerse una mastectomía o una cirugía un poquito más conservadora. Continuemos. Entonces hablamos de los ganglios del cuello, de los ganglios axilares, que tienen que ver con la glándula mamaria, y los inguinales. Entonces, hay unos que son superficiales y otros que son profundos. Entonces, los superficiales son los que están pegados al ligamento inguinal y están drenando ¿qué? Los glúteos, la pared abdominal inferior, el periné y las regiones superficiales de la extremidad inferior. Entonces, cuando los encontremos agrandados, tenemos que ir a mirar a ver allá qué está pasando. Y los profundos están localizados más mediales y drenan los vasos femorales, el glande, el pene y el clítoris, es decir, los órganos genitales externos, tanto en el hombre como en la mujer. Y se deben palpar entonces cuidadosamente. Hay que tener en cuenta que para hacer la palpación inguinal, primero uno tiene que advertirle al paciente qué voy a hacer, como todas las cosas que vamos a hacer en el examen clínico, ¿cierto? Voy a palpar su región inguinal, necesito saber si hay alguna masa, si hay alguna cosa. Igual que cuando se hace el examen de las hernias inguinales. En este caso lo que estamos buscando son masitas, son crecimiento de los ganglios inguinales. Con el paciente en decúbito supino, con el paciente relajado, con el paciente sin ropa, porque hay que examinarlo de esa manera. Y eso, pues entonces, como les estoy diciendo, hay que advertir a los pacientes e informarles suficientemente para que ellos no se sientan atropellados en su intimidad. Pasemos. Y hay otra cosa que se llama linfodenopatía generalizada, es decir, hay ganglios crecidos aumentados de tamaño y con síntomas en el cuello, en las axilas y en la región inguinal. Entonces, pasa esto cuando hay mononucleosis, infecciones por citomegalovirus, por brutela, tuberculosis, sífilis, toxoplasma, histoplasmosis. Y algunos linfomas, así como también la leucemia linfocítica crónica y la histiocytosis. A eso llamamos linfodenopatía generalizada. ¿Pasa? En los procesos virales, los ganglios cervicales suelen ser bilaterales. Esa es otra cosa. Son bilaterales, eso habla
a favor de benignia no son muy grandes. Los que son causados por virus, como los que acabamos de ver en el listado anterior, son poco dolorosos, no adheridos a los planos profundos. En el caso de que la etiología sea bacteriana, entonces son más dolorosos, más grandes, son unilaterales o pueden ser bilaterales también, presentan signos inflamatorios, incluso puede haber celulitis sobre ellos. Y si existe un absceso, pues entonces se hacen fluctuantes. Ahí hay unos que tienen que ver con las bacterias que son los causados por los micobacterios atípicos, el micobacterio a la cabeza. Entonces producen un absceso y finalmente el absceso se drena. A eso se llama escrofia. Y pues tienen unas características especiales, eso lo vemos más bien en los pacientes que tienen infección por virus de la inmunodeficiencia adquirida. Pásenlo. Las que son subagudos o crónicos pueden ser bacterianos, son grandes, bilaterales, etcétera, etcétera. Los que son secundarios a micobacterias, que era lo que les estaba hablando, pues son empastados, fluctuantes, con eritema, y presentan un curso subagudo o crónico. Y los que son malignos, que son los que hay que temerle, pues son de consistencia aumentada, gomosa, o sea, como cauchosa, están adheridos a los planos profundos, no muy dolorosos y casi nunca tienen signos inflamatorios. Estoy seguro que van a encontrar pacientes que les van a consultar porque tienen ganglios en una cadena lateral y entonces están preocupados porque ya llevan meses con ese no hay quietito. Si ese ganglio no crece, si ese ganglio no duele, si ese ganglio no está duro ni nada de esas cosas, generalmente esas son causadas por toxoplasma, por ejemplo, o por citomegalovirus. Y se quedaron grandecitos porque se hicieron cicatrizales y tal. Entonces, déjenlos ahí. No inventen sacar esos ganglios. Sí. Sigue, Diego. Bueno, vamos a ver una serie de cuadros que son un poquito densos, pero me parece interesante ponerlos allí porque nos confrontan tres cosas: la historia del paciente, la parte clínica y la exploración. Entonces, ¿qué datos en la anamnesis, los síntomas y los signos de interés debemos tener en cuenta para la evaluación de las adenopatías, en este caso cervicales? Pero como les dije, como en el cuello es donde hay más ganglios, pero lo podemos aplicar a cualquiera de los otros. Entonces, siempre debemos saber la edad del paciente, el tiempo de la evolución y la recurrencia, es decir, si aparecieron y si desaparecieron. Ir a la zona de drenaje, de donde se están originando la linfa que llega a esos ganglios linfáticos. Ya lo dijimos, si es en la región submaxilar, pues entonces mirar la boca. Si es en la región preauricular, pues entonces toca que mirar los oídos. Si es en las axilas, las glándulas mamarias. Si es en la ingle, pues entonces hay que mirar de acuerdo a su localización los glúteos, el perineo, los genitales externos y la parte inferior del abdomen. Si hay lesiones allí, si hay heridas, si hay infecciones, si hay traumatismos. Y en general, pues entonces toca que saber la epidemiología. Ingesta de alimentos, contacto con animales, porque fíjense que hay algunas cosas ahí como picaduras, mordeduras, arañazos. Los viajes también hay que tenerlos en cuenta. Los fármacos y las inmunizaciones. Se han recibido vacunas para rubéola, sarampión, difteria, la BCG. Todas esas cosas a veces cuando hacen las vacunaciones pueden provocar también algunas enfermedades. Y conductas de riesgo. Conductas de riesgo pues podrían ser relaciones sexuales, por ejemplo, no protegidas, inyección de sustancias también prohibidas, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando examinamos al paciente? Entonces, dolor local y los cambios evolutivos. Generalmente, estar pendiente del tamaño. ¿Cuánto tiempo ha crecido? ¿Creció rápido? ¿Creció lentamente? Los síntomas generales, pues entonces, también son inespecíficos, como fiebre, pérdida de peso, sudoración. Esta casi siempre es por la noche, astenia. Síntomas que parecen a gripa, compromiso respiratorio como tos, estridor, dificultad respiratoria, si tienen síntomas articulares. Y si hay cambios en la piel, exantemas, petequias, eczemas, descamación en los dedos. Y en la exploración, pues lo que ya hemos insistido, ¿cierto? Mirar la consistencia, la sensibilidad, la movilidad, los inflamatorios. En la zona de drenaje, explorar. Y el resto de cadenas ganglionales tienen que ser examinadas. Nosotros encontramos adenopatías en una cara lateral del cuello, pues entonces tenemos
tenemos que mirar la otra y terminar de examinar el cuello e ir también a la región axilar y la región inguinal. Saber si hay hepatoespinomegalia, se presenta más en algún sitio, si hay datos de sangrado que nos hablen y nos empujen a pensar en otras patologías. Y la falta de crecimiento también. Hay unas que son muy especiales, que son las zoonosis, ¿cierto? Entonces ahí están, miren, la enfermedad por arañazo de gato, y eso pasa frecuentemente. Y hay una bacteria que se llama la Bartonella genlesae, que es la causante. Es el animal, los gatitos, lo pusieron ahí, pero bueno, los gatitos son los causantes de daños en la casa. No sé en la casa de ustedes cuántos gatos tengan, pero en la mía hay 3. Hay uno negro y es agresivo. El otro día, así como por saludarme, me hizo un arañazo en la cara posterior. Entonces yo empiezo a pensar, me va a dar enfermedad por arañazo de gato, no sé qué. Bueno, la mayor parte de las veces eso es inocuo, pero puede ocurrir. En el caso de la toxoplasmosis, también son los gatos los responsables. De la tularemia, roedores, conejos, fiebre. De la brucela, pues entonces ya sabemos que es por ovejas, ganados, cerdos que no han sido, que tienen enfermedad mejor y que generalmente producen leches y las leches no son pasteurizadas, entonces ahí va la brucela. El carbunco cutáneo, entonces es por roedores, pájaros y murciélagos transmiten el histoplasma y los tripanomas por animales domésticos y salvajes como los antílopes. Sigamos. Son signos de alarma. ¿Y qué nos debe preocupar cuando encontramos a un paciente con adenopatías? Porque eso es muy importante. No a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces, que sean de localización supraclavicular, cervical baja o epitocleares. Que se acompañen de una pérdida de peso mayor del 10%. Que el paciente también tenga sofrenias. Y que haya pasado más de 2 semanas la evolución. El tamaño, si son mayores de 3 centímetros, si tienen fiebre por más de una semana, si hay alteraciones bioquímicas que no puedan hacer pensar en neoplasias o la elevación de la deshidrogenasa láctica, 4 a 6 semanas no cambian de tamaño. La consistencia dura o gomosa, ya lo dijimos, que se acompaña de sudoración, que también tengan una PCR elevada, una velocidad de sedimentación en ascenso, y que no hay cambios en el tamaño después de 8 a 12 semanas. Que estén adheridos, que se acompañan de hepatoesplenomegalia, que la radiografía de todas esté alterada también, que haya palidez, que haya ictericia, con respecto a la progresión, que haya otras cosas que aparezcan como artromialgias, tos, disnea, disfagia, todas esas cosas si nos aparecen junto a las adenomegalias, entonces debemos hacer un estudio. Y generalmente el estudio termina en la biopsia ganglionar, que es sacar todo el ganglio y mandarlo a la patología para ver qué es lo que está pasando. Pero fíjense que estas condiciones es lo que hace que sean los signos de alarma. Porque miren, cuando miramos las causas, entonces pueden ser infecciosas, neoplásicas, linfoproliferativas, inmunológicas, endocrinológicas y de otras razones. Entonces hay enfermedades frecuentes como una faringitis que producirá adenomegalias submaxilares y van a pasar cuando sea curada la faringitis o la amigdalitis. Las afecciones cutáneas también. A otras más complicadas y más difíciles de diagnosticar por el virus de Epstein-Barr, citomegavirus, incluso el VIH, las tuberculosis. Y hay cosas, por ejemplo, en endocrino que pueden causar adenomegalias, como la enfermedad de Addison o el hipotiroidismo. Y mucho más raras como la enfermedad de Kawasaki, la enfermedad de Kikuchi, la enfermedad de Castleman, el Church-Strauss, que esas son formas de litis, la sarcoidosis, la amiloidosis, etcétera, etcétera. Pero eso no los va a definir es la biopsia, no se angustien por eso. Pasemos. Otra, Diego. El diagnóstico, pues entonces vamos a tener que hacer algunos exámenes generales y no, déjenme como el hemograma, el extendido de sangre periférica, mirar los reactantes de fase aguda, cómo está la PCR, la velocidad de sedimentación, dentro de la bioquímica, pues entonces hacer la deshidrogenasa. Y si tienen alguna secreción, pues lo mismo que hemos pensado cuando un paciente tiene una secreción, hay que hacerle un frotis y hay que hacerle un cultivo.
¿cierto? Dependiendo del caso, pues va a requerir una ecografía, una radiografía del tórax. Generalmente la ecografía se requiere es para determinar si hay más ganglios y no podemos palpar, en el cuello o en la región inguinal, en la ingle, son muy importantes las ecografías, porque hacen un diagnóstico diferencial, porque nos ayuda a decir si hay un absceso o no, y si hay absceso, pues hay que drenarlo rápidamente. También se pueden hacer punciones, que es lo que dice ahí la PAP, es una punción con aguja fina, sobre todo cuando estamos pensando que el paciente pueda tener un ganglio maligno. Pero mire, terminamos en el examen estrella, que es la biopsia. Entonces, a veces también toca la médula ósea y complementarlo con otros exámenes como la tomografía y el ecocardiograma, y todo eso pues, nos va a ayudar a conformar un diagnóstico y a determinar en qué lado de la tabla anterior de las causas están esas adenomegalías. Sí. Bueno, dejamos un momentico las adenopatías y hablamos 4 minuticos de las plaquetas. Entonces, las anomalías pues pueden ser por el número, trombocitopenias o trombocitosis, y cualitativas pues entonces pueden tener defecto de algunas de sus funciones. Recuerden que las funciones de las plaquetas son la adhesión, la agregación y la secreción. Pasa. Los valores, ¿cierto? Normales son entre 150 y 400.000. Son graves las trombocitopenias que las trombocitosis. Entonces, cuando estamos entre 80 y 149, decimos que es leve. Entre más de 20 o menos de 80, decimos que son moderadas, y por debajo de 20 son severas. Y ahí es cuando sí tenemos que tener en cuenta, porque esos pacientes están más expuestos a sangrados la falta de las plaquetas. Entonces no se forman trombos. Y al no formarse los trombos, pues entonces no se adhieren a la red de fibrina y todo el resto de cosas en que interviene la coagulación. Pasa, Diego. Y ahí aparece un concepto que a algunos no les gusta, pero lo dejé, que se llama la diátesis hemorrágica. La diátesis quiere decir la propensión a sangrar. Son trastornos hemorrágicos, como el exsangrado, que entonces puede ser debido a los vasos. No se nos olvide que puede haber fragilidad capilar. Generalmente en los ancianos, ustedes les revisan el antebrazo, si tienen moraditos, si tienen hematomas. Eso más es por fragilidad capilar que por otra cosa, porque también se dañan la función plaquetaria y entonces aparecen por trastornos de mecanismo de la coagulación, que eso entonces ya son todos los problemas que tienen que ver con algunos de los factores, y la combinación de todos ellos, para decirlo como cuando nos están preguntando algo y todas las anteriores. Pasa, digamos. Las manifestaciones clínicas de trombocitopenias, pues entonces son todas estas que están resaltadas en azul: las tequias, las púrpuras, las equimosis, las hematomas, las hematrosis, hematuria y epistasis. Pues eso depende de la localización del sitio donde esté sangrando. Entonces, si es en una articulación, lo llamamos hematrosis; si es por la vía urinaria, hematuria, etcétera, etcétera. Y eso pues siempre nos llevará a investigar en un cuadrito hemático cómo están las plaquetas. Si las plaquetas están normales, entonces toca que mirar cómo está la coagulación. Pasa. La trombocitopenia, pues entonces ya dijimos que está definida como un conteo menor de 100.000. Las hemorragias se producen en piel, mucosa, intestino y geniturinarias. Las causas, pues entonces puede ser porque viven menos las plaquetas o porque las atrapan, como el hiperesquimismo, o disminución en la producción de las plaquetas. Entonces el problema está a nivel medular. Entonces hay que mirar si las otras líneas están o no están comprometidas, para ver si tenemos una bicitopenia o una pancitopenia, o porque están diluidas. Y ahí ya está el esplenismo que lo mencionamos. Paso. Las hemorragias espontáneas, pues entonces se dan frecuentemente por debajo de 20.000. Y la disminución de la supervivencia por mecanismos inmunológicos como la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura inducida por medicamentos, la coagulación intravascular. Y cuando el paciente tiene secuestro en el vaso, pues entonces hay que llevarle a una esplenomegalia. Pasa, Diego, para ver si alcanzamos a terminar. Esto es como un caso de una mujer, pues entonces lo puse así: mujer de 47 años que acude a la consulta por sufrir cansancio permanente, es ahora y tiene antecedentes de síndrome intestinal irritable. El examen físico está normal y en el hemograma lo único que le encontraron es que tiene 705.000 plaquetas. ¿Eso qué significa? Que tiene una trombocitosis. Entonces, paremos el video y hace otra vez la conexión. Llevaremos
80, 1 hora y 20 minutos de clase, entonces nos queda un poquito, porque lo que tenemos pactado es que hagamos 2 horas de clase, ¿verdad? Y para que hagamos las conclusiones. Listo. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Cansancio. Entre los antecedentes, pues tiene que ir a fumadora, el que tiene un síndrome de intestino irritable. El examen físico no revela ninguna anormalidad y el hemograma, pues entonces es normal, salvo porque tienen las tasas en 700 y a todas luces, pues entonces vemos que el conteo plaquetario está por encima del valor normal que hemos dicho que es hasta 450.000. Y ahí lo denominamos una trombocitosis, pues opuesto a lo que estábamos hablando anteriormente, que eran las trombocitopenias. Sigue, Diego. Ya no faltan sino 2 diapositivas, muchachos. En el caso, bajo la asistencia 28. Bueno, la trombocitosis se define como un rendimiento aumentado de plaquetas más de 2 desviaciones estándar sobre la media. O sea, mayor de 450 a 450.000 o 109 sobre el litro. Se observa en el 2.3 de la población. Es decir, eso normalmente puede ocurrir en este número de personas sin que signifique la enfermedad, con preferencia en personas mayores de 40 años. Hay una trombocitosis que es reactiva y otra que es fatal. En el caso de la reactiva, entonces, el aumento en el número de las plaquetas es una respuesta a factores de crecimiento liberados debido a un trastorno subyacente, bien sea inflamatorio o maligno, y no se debe a una enfermedad hematológica primaria. O sí, no se debe a una enfermedad hematológica primaria. Entonces, es una reacción y ese estímulo ocurre a nivel de la médula ósea, porque ahí esos factores de crecimiento estimulan a las células progenitoras de las plaquetas y ellas entonces van a producir un número mayor. Y eso pues se refleja en el conteo periférico. Cuando hacemos el conteo, pues entonces el número sobrepasa las 2 desviaciones estándar por encima de los 450.000. Y en el caso de la trombocitosis clonal es causada por neoplasias que son proliferativas o mielodisplasticas. Entonces, en este caso, las enfermedades son de origen hematológico. En el primer caso, no. Casi siempre son de tipo inflamatorio. Miremos la siguiente. Y aquí está. Entonces, la trombocitosis reactiva, entonces, ocurren por deficiencia de hierro, por infección, que son muy frecuentes, infecciones bacterianas en los adultos, menos específicas y más frecuentes en niños. Y eso lo ve uno. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tienen ustedes en el servicio de medicina interna, en el 7º piso del hospital, y está allí porque lleva ya 2 semanas con un pie diabético. Entonces, ese pie diabético comenzó como una lesión muy pequeña en la planta, evolucionó a un absceso, tuvieron que drenarlo. Luego apareció entonces osteomielitis, y la osteomielitis entonces ha requerido que haya necesidad de llevarlo a cirugía para hacerle curetaje óseo, etcétera, etcétera, y lleva 2 semanas. Y en medio de eso, entonces el paciente que tiene una infección que ya se está haciendo subaguda o crónica, el paciente va aumentando por estímulo, como lo decíamos en este caso, a las plaquetas. Entonces, se considera ese cuadro una trombocitosis. Escúcheme un minutico. Marta, estoy en clase, yo la llamo ahorita. Bueno. Enfermedades reumatológicas también pueden causar esto. Entonces, es frecuente que veamos en un paciente con artritis reumatoidea pacientes con plaquetas aumentadas. La inflamación misma, las cirugías o traumas recientes, como un fenómeno reactivo, también aumenta el número de plaquetas. Neoplasias, hipoesplenismo, esplenectomía previa y otros hemorragia aguda. En el caso de la trombocitosis clonal, entonces son las neoplasias mieloproliferativas. Entonces ahí aparece una cosa que se llama la trombocitemia esencial, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la leucemia mieloide crónica. Esos son los ejemplos. Pero hay otros trastornos primarios de la médula ósea, como son las leucemias, sobre todo la mielomonocítica crónica, la mielodisplasia y los de superposición o enfermedad mixta del tejido conectivo. Esto tiene que ver también con enfermedades reumatológicas.
Y causas menos frecuentes, como la falsa trombosis, por ejemplo, por anomalías eritrocíticas. Entonces, en ese caso es que hay microesferocitos y fragmentos y cuando se hace el conteo automático, entonces son identificadas como plaquetas. No son realmente plaquetas y puede que el número real de ellas esté dentro del rango normal. Y hay otra que se llama la trombocitosis hereditaria. Entonces, fíjense que cuando hablamos de trombocitosis, entonces tenemos que ir a mirar esta lista y saber en dónde estamos ubicados. Lo más fácil es que encontremos un paciente con una infección y sobre todo las infecciones crónicas, entonces podemos quedarnos tranquilos y pensar que esa es la causa de la trombocitosis. Pero cuando el paciente por lo demás está sano y sin embargo, como en el caso de Nuestra Señora, la del ejemplo, el examen físico no tiene nada y solo tiene una trombocitosis, pues entonces o es una condición normal en ello o tenemos que mirar para el lado de las trombocitosis clonales, que son las neoplasias mieloproliferativas y los trastornos primarios de la médula ósea. Entonces, es cuando tenemos que saber si el paciente ha tenido o no ha tenido síntomas generales, porque si el paciente por lo demás está sano, claro que esta señora vino porque tenía astenia. Entonces hay que investigar a ver más profundamente si hay algunos otros signos o síntomas que nos hagan pensar en que pueda tener una neoplasia. Generalmente pérdida de peso, pérdida del apetito, cambios en el estado de ánimo y todas esas cosas, pues que nos permitan con cierta autoridad comenzar a hacer un estudio para determinar cuál es el origen de esa trombocitosis. Si no, la paciente, pues por lo demás está sana y la dejaríamos en observación. Si no tiene adenopatías, por ejemplo, si no tiene megalia ni nada de esas cosas, pues entonces vamos a dejarla tranquila. Si presenta signos de alarma parecidos a lo que vimos en el caso de las adenomegalias, pues entonces sí tenemos que iniciar un estudio prontamente. Esa es la última diapositiva, ¿cierto, Diego? Sí, Bueno. Yo prendo la cámara, pero... Ah, ya entendí. Bueno. Uy, oye, oscuro aquí. Permítanme un minutico. Bueno, en estos casos, en las clases, por alguna forma siempre pasan cosas, ¿no? Quería que vieran la face de su profesor, pero resulta que el aparatico este tiene como una cosita ahí que tapa la cámara, entonces no se podía hacer eso. Bueno, muchachos, entonces me alegra que todos hayan estado hoy en la clase, o bueno, casi todos, porque al final ahora me dice que 32, así que hay unos que entran y salen, supongo que van al baño o que tienen que resolver alguna llamada, etcétera, etcétera. Es muy importante lo de las adenomegalias. Nunca dejen de examinar los sitios donde sabemos que hay ganglios linfáticos porque a veces nos pueden dar de las enfermedades que en un principio no conocemos ni sabemos qué está pasando con el paciente. Pero si encontramos adenopatías inguinales, axilares, etcétera, o generalizadas, pues eso nos va a... Y en el caso de las esplenomegalias y de los trastornos de las plaquetas, pues entonces ahí sí es muy importante mirar el cuadrito hemático, mirar todas las cosas en las que les he insistido, el conteo celular y las otras cifras que está mostrando el cuadro hemático para que no pasemos por alto algunas de esas cifras. Quería saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Yo, doctor, quería preguntarle por qué la deficiencia de hierro produce trombocitosis. Uno creería que la deficiencia de hierro causaría trombocitopenia, ¿no? ¿Causaría qué? Trombocitopenia.
Sí, señor, o sea, En uno este pensaría que caso, la deficiencia de... Sí, la deficiencia de hierro produce trombocitopenia, pero no entiendo por qué produce trombocitis. ya. El hierro no es esencial en la línea celular que tiene que ver con las plaquetas, ¿verdad? Tiene que ver es con la línea eritrocítica, porque es esencial para la formación de los glóbulos rojos y su deficiencia entonces causa la anemia, que es anemia ferropénica. El que la trombocitosis no lo tengo claro en este momentico, pero vamos a averiguar. Pero es lo que encontré. La deficiencia de hierro causa trombocitosis. Vamos a ver cuál es la vía fisiopatológica por la cual termina la deficiencia de hierro expresándose como una trombocitosis. Entonces, estoy pensando que tiene que ver algo a nivel de la médula ósea, pero no estoy seguro de ello. Entonces, le quedo debiendo esa respuesta. Bueno, y lo otro sería, en caso de que en una trombocitosis uno quisiera descartar una neoplasia, ¿qué examen serviría, por ejemplo, para eso? Bueno, pues mire cuáles son las neoplasias que hemos dicho. Entonces, pues son leucemias y linfomas. Entonces, tenemos que ver cómo está el extendido de sangre periférica y tendríamos que hacer como mínimo un examen exhaustivo de los linfáticos buscando alguna adenomegalia y si encontramos alguna cadena ganglionar aumentada en sus componentes, pues entonces mirar las características también de esos ganglios. Si nos parecen que tienen las características de la malignidad, como hemos dicho, la consistencia, la dureza, eh, fijarse a los planos profundos y el tamaño. Pues es esencial que hagamos también una radiografía del tórax para mirar cómo está el mediastino y hagamos una ecografía abdominal, porque algunas veces uno también se lleva una sorpresa cuando pide una ecografía de abdomen buscando que si hay hepato o esplenomegalia, que sería lo más frecuente que podríamos encontrar. Y aparece entonces que las cadenas ganglionares paraórticas o ilíacas presentan adenomegalias y con tamaños que le describen a uno a veces de 4 centímetros y queda uno pues sorprendido con esto. Entonces eso también podría ayudar a descartar que fuese una neoplasia. Pero debe haber también síntomas y signos que comprometan el estado general del paciente. Como dijimos, alteraciones en el apetito, en el estado de ánimo, astenia, pérdida de peso, la presencia de palidez y cosas que le ayuden a uno a pensar que efectivamente el paciente está padeciendo una malignidad. La biopsia de los ganglios, y les dije que cuando aparecen esos ganglios, por ejemplo, en las cadenas cervicales posteriores, y hay gente que los tiene ahí permanentemente, que algunos de ustedes que me están oyendo podrían estar pensando, sí, conozco a alguien que tiene esos ganglios ahí, o yo mismo los palpo, pero fíjense que no cambian de tamaño, que no duelen, que si los toca se desplazan fácilmente, que tienen una consistencia blanda, pues son de tipo benigno. Lo fundamental ahí es que a uno no se le pase la presencia de uno o de varios ganglios en una cadena ganglionar, ya sea cervical, axilar o inguinal, y que tengan características de malignidad y no lo saque para estudio. Porque siempre que tengan todas esas signos de alarma que vimos en la diapositiva, pues presencia de síntomas generales, las características propias de los ganglios, la pérdida de peso, etcétera, etcétera, debemos muy rápidamente buscar un cirujano general y decirle que saque ese ganglio para que lo mande a estudio. Y esos estudios pues deben estar complementados no solo con las tinciones habituales de hematoxilina eosina, sino que deben también tener tinciones de inmunohistoquímica, porque ahí está la clave del diagnóstico. Y pueden ser linfomas o pueden ser leucemias, que son los dos grupos grandes de esas patologías. Gracias, doctor. Bueno, con gusto. Diego tiene las notas, supongo que las va a compartir con ustedes de lo que tuvimos que ver. Habíamos hecho 2 quizzes, estaba en deuda con enviarles la nota. Lamentablemente hay algunos de ustedes que no estuvieron en los quizzes, pues no les puedo poner una nota.
Hay una tercera nota que me estaba preguntando Diego, que apareció un 4,5 para todos. Pues, yo se los valgo como un quiz y es la presentación de la clase pasada del taller de neurología. Y en general, pues las notas de todos ustedes son muy buenas, ¿no? Siempre me llaman la atención porque los quizzes que yo les hago a ustedes como que son muy fáciles, sacan 5. Pero pues es como una manera de premiar el hecho de que ustedes cuando estábamos asistiendo al salón de clases llegaran a las 6 de la mañana, eso ya de por sí un esfuerzo grande, porque cualquiera que llegue a las 6 de la mañana ha tenido que levantarse como mínimo a las 5. Y si vive más lejos, pues un poquito más temprano. Y eso demuestra también el interés, porque a las clases pueden ustedes asistir o no, pero me parece que debe haber alguna compensación por eso. Esta es la última clase que tienen conmigo este semestre. El semestre entrante es posible que nos veamos con algunos de ustedes, porque en el séptimo semestre lo que hago es asesoría a algunas de las presentaciones de las que les ponen a hacer, porque en el siguiente semestre, por lo menos lo que corresponde conmigo, la situación es invertida, ¿no? Este semestre solo una clase la hicieron ustedes, fue lo que yo les llamé en la metodología de la enseñanza o el invertido, que no es el profe el que dicta la clase, sino que son los alumnos, y se comenta después. En el séptimo semestre van a tener todos, en algún momento del semestre, que dictar una charla sobre una patología que pues la dirección del curso va a señalar y a algunos les corresponderá conmigo. Entonces ya nos veremos el otro semestre. Me parece que hemos hecho un esfuerzo y a pesar de todas las condiciones adversas y difíciles que hay con esto de la virtualidad, pero pues toca que seguir adelante. Y ojalá podamos hacer, o puedan ustedes hacer las prácticas, porque semiología no es teoría, sino que la semiología es mucho más que eso. Entonces, me están preguntando que si de pronto hay alguna duda o corrección para algún quiz. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso, me escribe al WhatsApp y yo con muchísimo gusto miro el quiz. Créanme que pues lo he calificado de acuerdo con las diapositivas que hemos presentado en clase y no tenemos una desviación a eso. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en el que dijimos que cuáles son los, con lo de Framingham, de Falla Caracas, los criterios menores, ya me acuerdo. Entonces, pues les parece a alguno que ponen unos y que ponen otros, pero no corresponden. Entonces, porque los que nos corresponden los vamos tachando y le vamos dando valor a los que sí. Y no los ponen, por ejemplo, en una terminología que sea técnica y como debe corresponder a quienes somos médicos, estudiantes de medicina. Que en vez de escribir, por ejemplo, disnea, me pongan ahogo. El ahogo es el síntoma que el paciente nos puede referir, pero si nosotros lo vamos a transcribir a la historia clínica, no escribimos el paciente tiene ahogo, sino el paciente presenta disnea. Y tenemos que dar un valor a esa disnea. Entonces, la disnea se presenta con esfuerzos menores, medianos o mayores, etcétera, etcétera, o en qué condiciones se presenta la disnea. Entonces, es eso. Porque si me pusieron ahogo, se lo tacho y entonces no va. Entonces, si estamos pidiendo 5 y ya ese no, entonces tiene 4, etcétera, etcétera. Pero en general, las notas son muy buenas de los quizzes, créanme, muchachos. Les deseo entonces la mejor de las suertes, que terminen bien el semestre, que todos aprueben, que les haya podido yo aportar alguna enseñanza. Me pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna duda, si yo les puedo colaborar en algo. Hoy, mañana y mientras exista, quiero ser su amigo y su compañero en el camino. Los médicos somos todos así, tenemos que acompañarnos y ayudarnos. El equipo de salud no es yo médico omnipotente, poderoso, que lo sabe todo. Tenemos que siempre trabajar en equipo y estar ayudándonos unos a los otros. Bueno, muchachos, entonces les deseo lo mejor. Gracias por sus saludos que están enviando en el chat y estudien. Eso es lo único que tenemos que hacer mientras estamos en esta etapa de formación y estar pendiente de todas estas cosas. Bueno, terminamos con 34 estudiantes. Saludos a los 4 que faltaron. Chao.
Muchas gracias, doctor. Chao, Buenas tardes.